Así que les pido por favor que avancemos. ¿Está bien? Entonces, la anterior clase hablábamos un poco sobre lo que eran los accesorios, repuestos y herramientas para los casos especiales de calificación para determinación de del origen. Y les decía que si llega la llanta de un vehículo que es importado de México, el vehículo, y la llanta podría ser china, de todas formas la llanta va a calificar como originaria porque se entiende que está siendo importado y vendido con el vehículo. Entonces, bajo esas condiciones, teníamos que, en este caso especial para la determinación de origen, sí se consideraba como origen esa mercancía. Lo mismo con las herramientas que vienen, ¿no es cierto? Viene con una gata, entonces esa gata, por más que sea china, va a ser reconocida como originaria porque está siendo vendida de manera normal, diremos así, en especie y en cantidad con el vehículo. En el ejemplo que les daba en la anterior clase, ¿qué sucede si llegan 5 llantas junto con el vehículo en la maletera? Pues se va a entender que solamente una de esas llantas es la que va a acompañar como lo que sería la llanta de repuesto de ese vehículo. No son todas. Entonces, como ven, ahí tenemos claramente ese aspecto. Eh, Buenas noches para ti también, Frecia. Gracias por el saludo. Adicionalmente, dentro de estos aspectos de calificación para determinación del origen, como casos especiales, tenemos que a solicitud del importador se va a considerar como un único artículo a los efectos de la determinación del origen, aquellos que lleguen no montados o desmontados, que se importen en varios envíos, que por razones de transporte y producción no pueden ser importados en un solo envío. Claramente, si tenemos, por decir algo, soya, que es lo que se está importando, entonces no puede llegar toda la cantidad que se está importando en un solo contenedor. Podrían ser 35 contenedores que se estén trayendo. Por las condiciones de las mercancías, no podrían llegar en un solo envío. Entonces deberían llegar en varios envíos y eso hay que notificar. El importador debe poner el conocimiento de la aduana para que ellos estén al tanto de que efectivamente esa mercancía que está bajo esas condiciones va a ingresar o va a llegar en varios envíos. Podría darse el caso también de equipos que son bastante grandes y que tienen que ser instalados en el país. Un ejemplo claro y sencillo que para todos va a ser mucho más fácil comprenderlo es el tema de los teleféricos. Cuando llegaron los teleféricos a la ciudad de La Paz, pues no pudo llegar todo en un solo envío, ¿no es cierto? Todo el equipamiento, toda la maquinaria y todo lo que necesita para operar y para funcionar estos teleféricos llegaron por separado. Entonces ahí tienen un ejemplo claro de que se podría importar por separado, porque no se puede importar en un solo envío, pero el importador tiene que notificar a la aduana para que reconozca el origen. Adicionalmente, con estos casos especiales de calificación, tenemos lo que son los embalajes, que como ya habíamos visto en algún momento, los embalajes deberían ser considerados como del mismo origen de la mercancía que están conteniendo, salvo que la legislación en el país específico determine algo totalmente diferente. Y en ese caso, entonces, si el país de destino es el que determina algo diferente, se entiende que los embalajes van a ser calificados o clasificados de manera separada y se va a verificar su origen también de forma separada o de forma independiente. Pero básicamente, cuando se compra un televisor, el televisor llega con su caja. Entonces la caja puede ser china, el plastoformo que la acompaña puede ser chino, pero lo que le está dando el carácter esencial a la mercancía se entiende que es el televisor. Por eso es que los embalajes, nos dice, van a ser considerados de igual origen que las mercancías. Entonces, bajo esas condiciones, hay que tomar en cuenta esos aspectos. Además, nos dice que se va a considerar que los embalajes tienen el mismo origen y solamente se debería tomar en cuenta en los casos en que se aplique el método de porcentaje a los embalajes en los cuales las mercancías comúnmente vendidas vayan a ser al por menor. Eso va a suceder cuando traigo mercancías en gran cantidad, como por ejemplo bisutería, y esa bisutería está llegando en una caja grande. Obviamente podrían llegar pues 100,000 unidades de aretes o 100,000 unidades de lo que fuera.
y en una caja obviamente van a llegar todos ellos, cada uno contenido en pequeñas cajitas. Entonces, para determinar o diferenciar el origen, en cada uno de los casos se debería tomar en cuenta también ese aspecto. Eso es lo que nos está diciendo este concepto. Voy a hacer una pequeña captura de pantalla, disculpen un segundo, para el tema de la asistencia. Gracias, ya está. Entonces podemos seguir. Nos dice, para determinar el origen de las mercancías, no se va a tomar en cuenta el origen de la energía, la planta, la maquinaria y las herramientas que hayan sido utilizadas en el perfeccionamiento o en la transformación de las mercancías. Este aspecto también es importante porque en algunos casos calculan o incluyen todo lo que vendría a ser el equipo, la maquinaria, las herramientas que han sido utilizadas, pero todo eso no está yendo como parte de la mercancía. Todo eso es totalmente independiente a la mercancía. Por eso es que bajo estas condiciones no se toma en cuenta como si fuera parte de la mercancía, sino todo lo contrario. Lo que se piensa es que para fabricar diferentes tipos de mercancías, obviamente van a haber diferentes condiciones, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos la diferenciación entre lo que vendría a ser el uso de lo que son la maquinaria, las herramientas o los demás artefactos que estén vinculados con la determinación del origen de una mercancía. Nada de eso debería considerarse como parte de la mercancía, porque en algunos casos, inclusive, estos valores son superiores. Entonces, si estos valores son superiores al mismo valor que podría tener la mercancía, se entiende que no se va a tomar en cuenta o no se va a tomar las consideraciones correspondientes dentro del valor final o del valor total de la mercancía. Por eso es que también es importante hacer esa pequeña diferenciación. De acuerdo. Hay otro aspecto que está vinculado con el tema de lo que es el transporte directo. En algunos países se consideraba importante que dentro de sus legislaciones se hablara de este concepto de lo que es el transporte directo. ¿Qué significa el transporte directo? Deberíamos entender que se está llevando la mercancía desde un país de origen hasta un país de destino, pero no se estaba tomando en cuenta aquellos países que requieren realizar un tránsito por un tercer país. Tal es el caso de Bolivia, ¿no es cierto? En el caso de nuestro país es bien complejo que nosotros pensemos que bajo estas condiciones se podría llegar a considerar la situación que tienen países mediterráneos. Entonces, nos dice ahí el concepto que cuando hay este tipo de disposiciones que manejan los países, obviamente hay que pedir a esos países que deroguen esta normativa, porque por razones geográficas, obviamente es bien difícil, en el caso de Bolivia, que nosotros podamos realizar un transporte directo. Ustedes dirán, pero sí se puede hacer por transporte aéreo. Posiblemente, pero en algunos casos, inclusive el transporte aéreo realiza detenciones en algunos países, como es en el caso de Panamá, y almacenamiento temporal por un periodo largo de tiempo. Entonces, después recién se embarca en otra nave y con destino a Bolivia llegan esas mercaderías. Para el caso particular de transporte terrestre, solamente con los países vecinos podríamos pensar en que las mercancías lleguen de manera directa hasta nuestro país. Pero para aquellas mercancías que llegan desde la China, de ultramar o desde cualquier otro país con el cual no tenemos frontera, pues sería bien complejo que este tipo de normativas pudiera implementarse. Cualquier cambio que se vaya a realizar en la normativa de origen tiene que ser notificada oportunamente al resto de los países, porque se entiende que si hoy me emiten un certificado de origen, pues podría tener entre 180 días para poder llegar con mi mercadería hasta el país de destino. Entonces, imagínense si me cambian la normativa o me cambian las reglas en ese proceso. Va a ser bastante complejo si es que yo estoy con mi mercadería en tránsito. Por eso es que la normativa nos dice que para ese tipo de situaciones o condiciones, lo que se pretende es que se tome en cuenta el informar con la debida anticipación al resto de los países para que se pueda aplicar algún tipo de medida. Con esto
habríamos visto todo lo que es el capítulo 1 del Convenio de Kioto, que es básicamente lo que está relacionado con las condiciones o la forma en que van a calificar las mercancías, es decir, todo lo que vendría a ser las reglas de origen. Tenemos hasta acá todo lo que son las reglas y ahora nos correspondería ver todo lo que está vinculado con las pruebas documentales de origen. Acá tenemos algunos conceptos, donde básicamente varios de estos conceptos son los que hemos ido comentando en algún momento. Tenemos el primero de ellos, el certificado de origen, que como todos saben y conocen, es un formulario específico que permite identificar que las mercancías cumplen con las condiciones establecidas en el acuerdo, donde también, aparte de especificar que las mercancías son originarias, tiene que haber una autoridad o un organismo facultado para que pueda establecer que nuestra mercancía está cumpliendo con las condiciones establecidas. Y además deberá contener una declaración jurada, que ya puede ser del fabricante, del productor, del proveedor o del exportador o de otra persona que esté participando en el proceso de comercialización de la mercancía, en la cual de una forma específica se indique que esa mercancía es originaria. Por lo tanto, entonces, esa declaración jurada también permite ese reconocimiento de mercancía originaria. El segundo de los conceptos nos habla de lo que es un certificado de denominación regional. Y este certificado de denominación regional es diferente al certificado de origen, no es lo mismo. Pero si una mercadería llega con un certificado de denominación regional, entonces ya no se le exige la presentación de un certificado de origen. Nos dice que este certificado de denominación regional es un certificado que está establecido de acuerdo con las reglas prescritas por una autoridad u organismo facultado que certifica que las mercancías responden a condiciones previstas para merecer una denominación propia de una determinada región. Ahí tienen ustedes algunos ejemplos. El vino que es producido en Champagne es conocido como champán. En nuestro país se comercializaba en algún momento las sidras o el vino espumante como si fuera champán. E inclusive salía con esa etiqueta. Entonces, después de algunas gestiones que han hecho desde Francia, perdón, se ha demostrado que efectivamente solo lo que se produce en ese país es reconocido como champán. Lo mismo en Oporto. El vino Oporto es solamente fabricado en esa ciudad italiana, en Oporto. Vino tipo Oporto o vino de Oporto es totalmente diferente a lo que es el vino Oporto, ¿no? El queso parmesano, que es producido o fabricado en Parma, y algunos otros productos que seguramente ustedes conocen que tienen este reconocimiento o esta denominación regional, que posiblemente sería importante escucharlos si alguno de ustedes conoce alguno de estos productos que tiene certificación de denominación regional. ¿Alguno de ustedes conoce algún producto que tenga esas condiciones? El Singani, licenciado. Correcto, Janet, muchísimas gracias. El Singani, que es producido obviamente en el Valle de Sinti, que es uno de los que sí tiene el reconocimiento a nivel internacional, tiene esta denominación regional y se busca incluir en los diferentes acuerdos que nosotros tenemos. Creo que les había comentado en algún momento que ha habido un intercambio de cartas credenciales con Estados Unidos para que en Estados Unidos reconozcan el Singani boliviano y por el otro lado nosotros reconozcamos el whisky de Tennessee y el Bourbon, como ellos lo denominan, que son básicamente dos variantes de whisky que tienen los americanos, para que solamente esos dos productos se puedan comercializar en Bolivia, originarios o con esta denominación regional proveniente de Estados Unidos. Entonces el Singani boliviano tiene esa apertura en el mercado de Estados Unidos, pero no es el único, también tiene esa apertura en otros mercados. Tenemos también el tequila, como en el caso de México, que solamente tequila se puede producir en México porque tienen esta denominación regional y tienen esta forma de pedir que se reconozca como fabricado en su país. La típica boliviana, en nuestro país se empezó a producir tequila
y salía con esa etiqueta de tequila. ¿Alguno de ustedes ha conocido? No estoy hablando de hace muchos años, estoy hablando de hace unos 2 años que ha sucedido este fenómeno extraño de que en Bolivia se empieza a producir tequila. ¿Alguien ha llegado a ver? ¿Alguien ha conocido? Yo no, Licen. Gracias, No, Janet. no, Muchas gracias, Edwin. De todas formas, les comento que salió y se empezó a comercializar. Y claro, los mexicanos, a través de su embajada y de su representación diplomática, pues se acercaron a la Cancillería boliviana y le dijeron por qué razón en su país se está produciendo algo que sabemos que solo se produce en México. Entonces, a raíz de esa representación se hizo el cambio de etiqueta de todos estos productos y se pidió a todas las empresas que estaban empezando a fabricar lo que vendría a ser tequila en Bolivia, se les pidió que cambiaran sus etiquetas y retiraran la denominación de tequila, ¿no? Debería ir ahí aguardiente con un porcentaje de alcohol de, qué sé yo, pues 99% o algo así. Entonces, ese cambio se hizo en el país y obviamente se trata de controlar un poco para que no suceda ese tipo de situaciones en el futuro, porque lo mismo podrían hacer en el extranjero con lo que es el Singani boliviano, ¿no es cierto? Me acuerdo que Janet nos hacía un comentario en la anterior clase sobre lo que era el achachairú. Entonces, el achachairú tiene que seguir este proceso de reconocimiento como denominación regional. Fíjense que nos dice que tiene que ser una autoridad o un organismo facultado que certifique que las mercancías van a tener esa denominación regional o merecen esa denominación regional. Entonces, el camino que debería seguirse con la chachairú es justamente ese, ¿no? De alguna manera de controlar o verificar. Pero al ser un fruto tropical silvestre, diremos así, pues posiblemente no tenga mucho éxito, ¿no? Porque estamos hablando de que esta denominación regional está vinculado más con productos elaborados, más con productos relacionados con lo que vendría a ser las bebidas alcohólicas. Entonces, ya ven que hay una tendencia hacia ese otro lado para poder proteger de alguna manera este tipo de mercancías. Entonces, tenemos ahí nuestros dos primeros conceptos. Sí, Janet, por favor, adelante. Licen, ¿qué pasa con el pisco? Porque lo producen en Perú y en Chile también. Sí, correcto. Lo del pisco era un tema que ha motivado mucho a la relación entre esos dos países, ¿no? Cuando fueron a este organismo facultado para consultarle, o para registrar, mejor dicho, y ver cuál de los dos países era el que tenía derechos para producción, pues fue Chile y le dijo que ellos realizaban la destilación a través de un sistema que era por goteo, utilizando alambiques, y que por lo tanto les correspondía a ellos el registro. Fueron los peruanos y dijeron que sí, que ellos también hacían el mismo procedimiento por destilación, por goteo y que funcionaba a través de alambiques. Chile dijo que tenía una ciudad que se llamaba Pisco y que por eso producía. Obviamente Perú también fue y dijo, sí, yo también tengo una ciudad que se llama Pisco y por eso también produzco y por eso lleva esa denominación. Bueno, hasta ahí quedaba esa diferencia entre ambos países. Entonces al organismo se le ocurrió que como salida práctica solicitar a ambos países que presentaran las cartas de fundación de estas ciudades denominadas Pisco para que aquella que sea la más antigua resulte ser al final la que iba a llevar esta denominación de Pisco. Ahora, díganme ustedes, ¿cuál creen que presentó un certificado de nacimiento, disculpen el término, como ciudad más antigua? ¿Perú? Todos pensaríamos que es Perú, ¿no es cierto? Porque en teoría Perú es la que tiene el reconocimiento. Pero Chile presentó bueno, Perú, por poner un ejemplo, presentó su certificado de nacimiento, entre comillas, de 1820 y Chile presentó de 1818. Entonces, en la práctica, o en teoría, ¿cuál es el que presentó
una carta de constitución de esa ciudad más antigua, carta constitutiva, como denominan. Chile, licenciado. Chile, pero después de unas investigaciones y de hacer seguimiento a la información, pues se demostró por parte de las autoridades peruanas que Chile no tenía una ciudad tan antigua y que por lo tanto el documento que habían presentado no era original, era fraguado. Entonces, al final, el organismo le dio el reconocimiento a Perú. Por eso es que el pisco hoy en día es reconocido como del Perú. Sin embargo, se produce también en esa ciudad de Pisco de Chile, pero ya no puede salir con esa denominación de pisco, sino tiene que salir como aguardiente. Interesante. Muy interesante, Licen. Gracias. No, gracias a ti, Anet, por participar en mi clase. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿Alguna duda? Licen, buenas noches. Una consulta. ¿Certificado de denominación regional, más o menos cuál sería el mismo que el certificado de origen? No, ¿no? No, es lo que les estaba mencionando hace unos 5 minutos, ¿no? Que son diferentes. Si una mercancía ya llega con esta certificación de denominación regional, no necesita presentar un certificado de origen. Es un formato totalmente diferente y además es un formato específico porque solamente sale para ese tipo de mercancías que son muy particulares. Mientras que el certificado de origen puede salir, por poner el ejemplo del cual estaba tratando al principio de la clase, soya producida en Bolivia, en Brasil, en China, en donde fuera, porque son mercancías que simplemente se va a reconocer su origen y no tiene esa facultad, ¿no?, de denominación regional. Entonces, Licen, ¿tuviera algún formato para verificar? La verdad que nunca había visto nunca he visto un certificado de denominación regional, casi siempre todo es certificado de origen. Sí, claro, se los voy a mostrar en la próxima clase o posiblemente esta clase a medida que vayamos avanzando. ¿Está bien? Ya, gracias, Licen. Con mucho gusto. De acuerdo, entonces tenemos el tema del que estábamos mencionando, que es justamente el certificado de denominación regional para el Singani. Como ustedes saben, el Singani cuenta con esta denominación de origen, que es controlada y reconocida internacionalmente por varios países, y se designa el aguardiente de uva moscatel de Alejandría, que se elabora en algunas regiones, sobre todo en el Valle Central de Tarija, el Valle de Sinti, que yo les comentaba. Hay una ley que está vinculada con este tema de las denominaciones de origen, que es del 4 de mayo de 1992, que define al Singani como aguardiente obtenido por la destilación de vinos naturales de uva fresca, producida, destilados y embotellados en las zonas de producción de origen. Esto está en su artículo 10. Entonces, ahí tenemos una forma clara de este instrumento, cómo funciona. Si ustedes revisan esta ley, la 1334, van a encontrar toda la información vinculada con esta certificación de denominación regional, particularmente para el Singani. Tenemos otros conceptos. Fíjense, tenemos la declaración certificada de origen. Y nos dice que la declaración certificada de origen es una declaración de origen que está siendo certificada por una autoridad u organismo facultado para ello. No se olviden, en el caso de nuestro país, lo que tenemos es un organismo facultado, y en otros países lo que tienen son autoridades que no son gubernamentales, que han sido delegadas para que cumplan esa función y emitan los certificados de origen. La mayoría de los países tienen las cámaras de comercio, que son las que se dedican a esta labor. En algún momento, en el caso de Bolivia, estaba la Cámara de Exportaciones, que era la CADEX, la que emitía los certificados de origen. Después, obviamente, como todos conocen, pasa a manos del Estado y es el SENAVEX el que actualmente emite estos documentos. Entonces, tenemos el primero de los conceptos, que es declaración certificada de origen, y que está vinculada justamente con ese aspecto. El segundo, que es la declaración de origen, que nos dice que básicamente es una declaración apropiada relativa al origen de las mercancías, que está establecida en la factura comercial o en otro documento relativo a ellas.
Entonces, hay una declaración de origen, que es por parte del fabricante, el productor, el proveedor o el exportador, o por la persona competente que está vinculada con ese procedimiento de exportación, quien va a certificar o va a refrendar que la mercancía es originaria. Entonces, fíjense que tenemos la declaración certificada de origen, porque la está certificando una autoridad o un organismo, y tenemos la declaración de origen, que la realiza el exportador, o la podría realizar el fabricante, el productor, el proveedor o cualquier persona que está vinculada con el procedimiento de exportación. Entonces, por un lado tenemos la autoridad competente y por otro lado tenemos la empresa. La autoridad competente lo que hace es acudir a la fábrica o a las instalaciones de la empresa para verificar que cumple con las condiciones en función de la revisión de la mercadería que ellos traen, los libros y todos los antecedentes con los cuales se pueda verificar que la mercancía cumple con el origen. Pero también tiene que haber una declaración de origen por parte del exportador, porque se entiende que él es quien va a indicar que efectivamente la mercancía es originaria. Entonces, bajo esas condiciones, tenemos dos formas de verificar que efectivamente la mercancía es originaria. Una a través de la declaración certificada de origen por la autoridad competente y la otra que sería la declaración de origen realizada por el exportador. Tercero, tenemos la prueba documental de origen y nos dice que la prueba documental de origen puede ser el certificado de origen, que es lo que hemos visto, o puede ser una declaración, certificado de origen o una declaración de origen. Básicamente, en los certificados de origen que se manejan en el caso de nuestro país, los tres instrumentos están contemplados en uno solo. Es decir, la prueba documental de origen es el certificado de origen que obviamente se presenta y en el certificado de origen existe la declaración certificada de origen, que es realizada por la autoridad o el organismo facultado. Y además se tiene la declaración de origen, que es la que realiza el exportador. Cuando veamos algunos ejemplos de los certificados de origen, ahí también les voy a mostrar a qué se refiere esto la prueba documental de origen. El convenio de Kioto nos dice que se debería solicitar una prueba documental de origen solamente cuando sea necesaria a efectos de la aplicación de los derechos aduaneros preferenciales, de medidas económicas o comerciales adoptadas unilateralmente o conforme a los convenios bilaterales, o medidas sanitarias o de orden público. Entonces, no es necesario presentar para todos los despachos un certificado de origen. Solamente cuando deseo tener una preferencia arancelaria, puedo presentar el certificado de origen. Entonces, no es obligatoria su presentación. Nos dice que en los casos que se aplique una medida sanitaria o una medida de orden público, en esos casos sí va a ser necesaria la presentación de manera obligatoria del certificado de origen. Porque se entiende que son medidas que se van a aplicar preservando la salud de las personas en un país determinado. Entonces, solamente bajo esas condiciones se va a establecer la presentación de manera obligatoria del certificado de origen. ¿En qué casos no se debería solicitar la presentación del certificado de origen? Fíjense, nos dice en el inciso A, son mercancías que estoy enviando en pequeños envíos dirigidos a particulares y que podrían estar transportados en el equipaje de viajeros. Entonces, podría ser un envío postal para un familiar y le mando un producto o una mercadería con un valor inferior a los $100. Como es un envío de particular a particular y su valor es inferior a los $100, sin importar de qué país provenga esa mercancía, entonces no se le pide el certificado de origen. También podría ir como equipaje acompañado una mercadería nueva. He comprado algún producto o he comprado algún bien nuevo que lo estoy transportando, es un pequeño envío, pero este pequeño envío debería tener un valor inferior a los $100 para que no me exijan ningún tipo de documentación de respaldo y la mercancía puede ingresar de manera libre. Pero nos dice su valor tiene que ser inferior a los $100. En algunos casos lo que ha sucedido, en épocas de Navidad, los abuelitos que viven en el extranjero deciden mandarle al nietito que vive en Bolivia un vehículo de esos eléctricos que seguramente ustedes han visto, ¿no? Que el papá es el que va atrás con el control remoto
El niño está dentro del vehículo llorando porque no le gusta para nada, pero el que se está divirtiendo es el papá, ¿no? Esos vehículos obviamente cuestan por encima de los $100. Y ha sucedido en algunos casos que los han mandado desde Estados Unidos y han dicho, bueno, si lo estoy mandando para mi nieto por Navidad, obviamente no pague impuestos. Cuando ha llegado a la aduana le han dicho certificado de origen porque esta mercancía tiene un valor superior a los $100. Y al tener un valor superior a los $100, también tiene que, el que estaba yendo a recoger, el papá que se iba a divertir con el autito, tiene que registrarse como importador, como ustedes saben, y tiene que cumplir con las formalidades correspondientes, inclusive con el pago de los tributos que correspondan por la importación de esa mercancía, porque ya se constituye una importación. Si es un valor inferior a los $100, no habría problema, pero al ser superior a los $100 ya se complica. El inciso B nos dice envíos comerciales, ya no es envío particular, sino es un envío comercial. Y nos dice cuyo valor global no exceda del monto determinado y que este monto determinado no sea inferior a los $60. No se olviden que el convenio de Kioto es para todos los países miembros de lo que sería la Organización Mundial de Aduanas. Y en el caso particular de Bolivia, este valor es inferior a los $100. Entonces, hasta los $100 puedes comprar de eBay, Alibaba o Amazon o cualquier otra plataforma una mercadería que te la pueden enviar y si tiene un valor inferior a los $100, pues no te exigen ningún tipo de documento adicional para presentar. Pero si es superior, obviamente tienes que cumplir con la presentación de toda la documentación de respaldo que sea necesario. El inciso C nos habla de lo que son mercancías en admisión temporal. Son mercancías que, como todos ustedes saben, van a internarse temporalmente al territorio nacional y posteriormente van a salir del territorio nacional. Entonces van a estar por un periodo de tiempo determinado y por lo tanto no es necesario que vengan acompañados de un certificado de origen, porque están ingresando solamente de manera temporal al territorio nacional. El inciso D nos dice mercancías transportadas en tránsito aduanero. Igual, están ingresando por una aduana de ingreso y va a tener una aduana de salida por la cual van a salir esas mercancías, porque solamente está realizando un tránsito aduanero por territorio nacional. Y el inciso E nos dice mercancías que vienen acompañadas de un certificado de denominación regional. Si viene acompañada del certificado de denominación regional, entonces ya no es necesario exigirle la presentación de lo que sería el certificado de origen. ¿Dudas? ¿Comentarios? Para todos, claro, estos incisos, que son 5. Sí, Lice. Gracias, Araceli. Licenciado, una consulta. Sí, Benjamín, por favor. ¿Cómo se diferenciaría entre el inciso A y el inciso B? Para el inciso A porque se podría mandar también como un envío comercial como pequeños envíos. podría ser, pero el primero te dice de particular a particular. Si es de una empresa la que te está mandando, entonces ahí se va a poder ver que efectivamente no es de particular a particular. Tendría que ser una persona que te esté mandando sin fines comerciales, ¿no? Una mercancía. Y hay una variable adicional más. El envío que te realizan, te lo podrían realizar también en varias partes o en varias veces, vale el término. Por poner un ejemplo, esos relojes que te indican el pulso y te muestran la ruta, digamos, con GPS, que tienen un valor de $60, pues te podrían mandar 60 veces 60 envíos, ¿no es cierto? Entonces, lo que te dice es que lo que se tiene que verificar es que no sea del mismo origen al mismo destinatario y que no sea del mismo proveedor. Entonces, ese tipo de condiciones y circunstancias verifica la aduana. Pero si te manda un señor Francisco Flores y pues está mandando en un paquete por correo postal normal dirigido a ti que eres Guillermo Flores, entonces no hay problema, ¿no?
pero si te manda una empresa, qué sé yo, pues Ecotrade Group International, algo así, y tú recibes, no le puedes decir, es que era de mi tío. Ese tipo de situaciones no se podrían dar, pero sí podrías burlar la norma, ¿no? Hay diferentes formas que han encontrado muchas personas de burlar la norma, que yo trato de comentarlas alguna vez en las clases, pero algunas personas dicen, qué buena idea, yo podría también hacer eso. Entonces, mi intención no es nunca explicar lo que no se tiene que hacer, sino simplemente orientar para que en el momento que a alguna persona le toque cumplir esas funciones de control, pues tome los recaudos correspondientes para no incurrir en ese tipo de errores. Entonces, ese tipo de circunstancias que pueden ser verificables también podrían ser burladas de diferente manera, y les puedo asegurar que los chinos son expertos en realizar este tipo de cosas, ¿no? Ok, gracias, ingeniero. Con mucho gusto, Benjamín. ¿Alguien más? Gustavo, ¿todo claro? Todo claro, Lisa. Excelente, muchas gracias, Gustavo. ¿Qué es de Glider? Que ya no aparece en clases. Buenas noches, Lisa. Aquí presente. Muy bien, Glider. Excelente. ¿Alguna duda? No, ni una vez está atento, está bien. Está muy buena su explicación. Está fácil, ¿no? Sí, con los ejemplos que nos ponen, sí. Perfecto, muchas gracias, Glider. Entonces podemos seguir. Fíjense, además nos dice, cuando se remitan al mismo tiempo varios envíos, que era lo que les estaba comentando hace un momento, del tipo de los indicados en los apartados A o B, es decir, de una persona particular que mande la mercancía o de una empresa a la cual estás comprando, que serían envíos comerciales, hay que verificar que no sea por la misma vía, al mismo consignatario, por el mismo expedidor, y obviamente hay que tomar en cuenta el valor total de esos envíos, porque eso es lo que constituye el valor global de esas mercancías. En algunos casos en el correo postal han llegado pues con etiqueta de medicamentos, y cuando se ha abierto eran celulares, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, tal como lo mencionaba Edwin o Benjamín, creo que era, en algún momento pues es bien difícil de hacer ese control, pero tiene que tomar los recaudos correspondientes la aduana, ¿no? Me acuerdo que esa vez se identificó que los supuestos medicamentos, que en realidad eran celulares lo que estaba llegando, solamente se dieron cuenta por el peso, porque los diferentes controles en esa época que tenía la aduana postal eran limitados. Hoy en día ya es, obviamente con escáneres ya pueden darle una verificación pues completa de la mercadería, ¿no? Pero 10 celulares pesaban totalmente distinto a lo que podrían ser 10 insulinas, por poner un ejemplo. Entonces, bajo esas condiciones fue que se detectó que la mercancía que estaba ingresando decía una cosa, pero el contenido era totalmente diferente. Se debería solicitar una prueba documental de origen que sea emitida por las autoridades competentes solamente en los casos en que haya razones para que la aduana del país de importación sospeche de la existencia de fraude. Entonces, fíjense que hay que pedir adicionalmente una prueba documental del origen de la mercancía. El certificado de origen, en algunos casos, sirve o funciona como prueba documental de origen. Pero en otros casos, cuando existe error en lo que vendría a ser la partida arancelaria, o existe error en la descripción de la mercancía, o cuando se verifica el contenido de una mercancía que puede ser totalmente diferente a lo que está consignado en el certificado de origen, pues se supone que se tiene que tomar contacto con el país de origen para aplicar las medidas que se consideren prudentes o necesarias. Hay un ejemplo clásico que utilizo y que también está en una de las tareas, que por ejemplo en el certificado de origen dice pañales, y cuando tú abres el contenedor o verificas la mercancía, pues son papeles higiénicos. Entonces ahí hay que ver si ha sido un error, una clasificación por tema de partida arancelaria, o simplemente se está utilizando un certificado de origen para una mercancía que no corresponde. Entonces ese tipo de verificaciones se tiene que realizar también en el momento en que se recibe el certificado de origen
y se corrobora la información. Podría ser que el certificado de origen haga referencia a una factura comercial y en esa factura comercial efectivamente diga que sí son pañales. Entonces parece que el error es la mercancía que está llegando o parece que el error es la presentación de la documentación de respaldo. Bajo esas condiciones, lo que se tiene que hacer es verificar que la mercancía sea la que efectivamente está declarada y consignada. El convenio de Kioto nos dice además que las autoridades o los organismos que son habilitados para emitir certificados de origen deberían conservar durante un periodo mínimo de 2 años los ejemplares que están vinculados con la emisión de esos certificados de origen. Esto obviamente es claro porque las aduanas por lo general realizan un control posterior. Y si las aduanas realizan un control posterior o realizan un proceso de fiscalización después de 1 o 2 años, se entiende que podrían solicitar la presentación de los certificados de origen. Y si lo tienen que solicitar, pues del otro lado tienen que demostrar que efectivamente cuentan con esos certificados de origen en el momento que la aduana del país que ha recibido la mercadería se los solicite. ¿Qué sucede si presento documentación falsificada? Bajo estos casos, entonces, se tiene que tomar las previsiones que correspondan y que obviamente están vinculadas con sanciones. Dice ahí que van a haber sanciones contra la persona que otorgue o haga otorgar un documento que contenga información falsa. Entonces, se entiende que todos aquellos que participan en el proceso de la emisión del certificado de origen tienen responsabilidad y por lo tanto son sujetos de sanción. Ya les había comentado en una de las clases que la primera de las sanciones es suspensión por un periodo de tiempo, que son 3 meses, después 6 meses, y al final, si vuelve a incurrir, es suspensión definitiva y ya no puedes realizar ningún tipo de operación de importación o de exportación. Como ven, hasta ahí tenemos lo que serían las pruebas documentales de origen y son todos los documentos de respaldo. El convenio de Kioto lo que hace es dar un modelo de certificado de origen. Y se espera que con este modelo, que es simplemente referencial, porque en algunos acuerdos incluye mucha más información, y cuando veamos los modelos de certificados de origen que se manejan en el caso de Bolivia, van a poder ver ustedes que hay algunas variantes, pero por lo general son muy parecidas en el contexto y en la forma en que se lleva toda esta información. Entonces, lo que están viendo en este momento en pantalla es el modelo que otorga el convenio de Kioto para que los países puedan, en base a este modelo, elaborar sus propios certificados de origen. Entonces, lo que vamos a hacer de aquí en adelante, a medida que vayamos avanzando, voy a ir desglosando cada uno de estos campos. Primero vamos a ver la información que tiene que ir en los campos 1 y 2. Después vamos a ver la información que tiene que ir en este otro campo grande. Después vamos a tener una división para poder entender qué tipo de información va o se registra en este otro campo. Y finalmente vamos a poder ver lo que va al final de este documento. Entonces, parte por parte, vamos a ir haciendo la interpretación de este modelo de certificado de origen. Fíjense en esta primera parte, que es el campo 1 y el campo 2, voy a volver a la primera diapositiva solamente para que podamos hacer seguimiento de lo que les estoy hablando. Tenemos aquí el campo 1, que es el que les estoy mostrando en la siguiente diapositiva, y este que sería el campo 2. Entonces, esos son los dos campos que estamos viendo. Entonces, en el campo 1 nos dice que tiene que ir toda la información relacionada con lo que es el exportador, su nombre, su domicilio y su país. Tiene que ir toda esa información a nivel de detalle. Nos dice que en algunos casos se podría cambiar el término de exportador, si así los países decidieran en el momento que suscriban un acuerdo comercial, para sustituirlo por consignador, productor o abastecedor, que es simplemente un cambio en la denominación. En el segundo de las casillas, en la segunda de las casillas, nos dice que solamente puede haber un certificado de origen que vaya con la palabra original o identificado como original. Y nos dice que esto debería ir al costado del documento. Ahora, ¿qué sucede si pierdo mi certificado de origen? Puede darse el caso, ¿no es cierto? Me otorgan el documento, certificado de origen, pero lo he perdido.
Entonces acudo otra vez a la autoridad competente y le digo, lo he perdido, emítame por favor otro certificado de origen, que tiene su costo y tiene su procedimiento, obviamente. Entonces, cuando emitan el segundo certificado de origen, no va a ir con la palabra original, porque posiblemente podría darse que la viveza criolla haya impulsado a este exportador a pedir otro certificado de origen ocultando el primero. Entonces, al final podría tener dos documentos que digan original y utilizarlos para dos despachos que podrían enviarse inclusive a países distintos. Entonces nos dice que en el caso de que se pierda, ya no va a ir con la palabra original, sino más bien va a ir con la palabra duplicado. Entonces el duplicado va a ser el que reemplace al original. Además, se puede solicitar copias del certificado de origen y obviamente va a llevar la palabra copia para que se entienda que esta es una copia. Dentro de este campo nos dice que puede ir el logotipo, puede ir el emblema o cualquier otro tipo de insignia que permita reconocer a la empresa, a la autoridad que ha emitido ese certificado de origen. Licenciado, una consulta. En el certificado de origen, cuando le coloco el número de la factura y, por ejemplo, la factura tiene un 0 a la izquierda, ¿qué tanto podría afectar esto al momento de hacer la declaración de importación? Depende mucho del funcionario de aduana que verifique esa información. En teoría, deberías consignar tal cual está en la factura comercial. Así es lo que dice la normativa. En algunos casos lo que hacen es omitir los ceros porque consideran algunos que, como el término, disculpen, 0 a la izquierda no tiene valor. Entonces lo omiten. Si la autoridad que está verificando el certificado de origen tuviera dudas por ese 0, entonces podría iniciar las consultas con la entidad que haya emitido el certificado de origen. Ahora, obviamente, iniciar todo un procedimiento simplemente porque estás dudando por un 0, pues sería absurdo, ¿no? Lo que dice la normativa en la mayoría de los acuerdos es que en algunos casos hay errores u omisiones que son involuntarios y que por lo tanto la autoridad que está verificando el certificado de origen debería ser flexible en ese aspecto. Si sucediera que tu factura comercial es la número 712, por poner un ejemplo, y se ha consignado como 721, ya ha habido un volteo de los números, no está afectando ni a la partida arancelaria, no está afectando ni a la cantidad de la mercancía, no está afectando a la declaración como tal, y por lo tanto simplemente podría ser un error de volteo subsanable. En esas condiciones no sería necesario solicitar que se emita una corrección, sino simplemente una nota a través de un correo electrónico en el cual la entidad que ha emitido el certificado de origen te diga que ha sido un error de volteo nada más y que por lo tanto no hay ningún problema. Entonces, si se tiene un procedimiento tan sencillo para un error de volteo, lo mismo debería suceder con el caso de un 0 a la izquierda. Gracias, Lice. Con mucho gusto. Los otros campos, que son los campos 3 y 4, fíjense que los tenemos acá, los campos 3 y 4, que son los otros que vamos a verificar. Entonces nos dice en el campo 3 que va el destinatario y nos dice que los datos proporcionados en este casillero deberían ser reemplazados por el término la orden si se quisiera, pero básicamente tiene que ir el nombre, el domicilio y el país de la persona que está recibiendo la mercancía. Entonces, si se acuerdan, tenemos en el campo 1 el exportador, va el nombre, domicilio y país, y en este campo 3 va el destinatario, de igual manera, nombre, domicilio y país. ¿Qué sucede si en el momento que se presenta el certificado de origen y se adjunta toda la documentación respaldatoria, el destinatario es otra persona? En esas condiciones el certificado de origen no tiene valor. Por eso es que cuando las mercancías ingresaban en algún momento a la zona franca comercial, en la zona franca comercial lo que se hacía era vender a diferentes personas esa mercadería y se esperaba que cada una de ellas vaya con una copia del certificado de origen, pues había perdido valor el certificado de origen. Porque, como en mi ejemplo que les daba hace un momento, Edwin Flores, que era el importador, pues debería figurar como Edwin Flores la persona que está nacionalizando esa mercancía.
y no Benjamín Quiroga, perdón, que utilice uno de los nombres que acabo de ver en el listado. Entonces, ese tipo de aspectos se ha ido perfeccionando con el tiempo, porque antes se cometían ese tipo de errores, ¿no? Y ese tipo de errores, cuando se vendía en una zona franca comercial, se le decía a la persona que está comprando, no te preocupes, no te van a cobrar ningún tipo de tributo o de impuesto. Y era mentira, porque en realidad al final sí les cobraban. En el campo 4 de este modelo de certificado de origen, nos dice que debería ir la información relacionada con el transporte. En algunos casos se pide que se consigne también información relacionada con el medio de transporte, los itinerarios y toda la información relacionada directamente con lo que vendría a ser el transporte de las mercancías. En el campo 5, que es el campo ya del cuerpo, si quieren, de este certificado de origen, lo que tenemos acá, toda esta parte, es lo que estamos viendo ahora. Este detalle, fíjense, que en el campo 5 debería ir registradas las marcas y los números, la cantidad y el tipo de bultos y la descripción de las mercancías. Básicamente cada una de las mercancías debería ir descrita en una línea horizontal. Entonces ahí tienes el número que describe la mercancía, su partida arancelaria y la descripción de la mercancía. Y se va a ir separando cada una de ellas por un espacio adecuado de manera vertical. Porque no se olviden que un certificado de origen puede ser para más de una mercancía, no necesariamente tiene que ir consignada solo una mercancía. ¿Qué sucede si tengo una gran cantidad de mercancías que no entran en este recuadro? Porque en el recuadro, con las condiciones que nos está estableciendo, nos está diciendo que deberían ir separados de manera vertical. Porque tiene que estar separada, una tercera y una cuarta. Pero en el hipotético caso de que tuviera 10 mercancías, entonces se espera que las 10 mercancías estén registradas en el certificado de origen. Por lo tanto, debería ir en una hoja adicional toda esa información complementaria. Para cada una de estas mercancías que están ahí consignadas, voy a tener su dato, que sería el peso en bruto de cada una de ellas, ahí especificada, y nos dice que va a haber, si fuera necesario, un campo 7, al cual el convenio de Kioto no le ha dado una denominación específica, porque dice, los países pueden tomar la decisión de utilizar en esta columna aquella información que consideren necesaria o adicional. Por lo tanto, en algunos de los certificados de origen que vamos a poder ver más adelante, se van a dar cuenta de que este campo 7 sí incluye información adicional que en el marco de los acuerdos los países han definido o han decidido tomarlo en cuenta. Entonces, el convenio de Kioto te da los lineamientos generales, pero los países pueden tomar la decisión o la determinación de incluir más información o menos información. Cuando he hecho el registro de asistencia tenía 17 personas, ahora tengo 20 personas en la lista. Permítanme hacer una segunda captura, solamente para no dejar fuera a las personas que han aparecido recién en la clase. ¿Está bien? Las voy guardando. Licenciado, perdón, no sé si... Adelante. Licenciado, perdón, no sé si me escucha. Sí, adelante. Perdón, licenciado, sí, le comento que yo justamente en la anterior materia que llevaba con usted me he visto perjudicado por el tema de la asistencia, a pesar de que, bueno, yo he presentado todos mis trabajos. Y yo le comentaba al licenciado de conocimiento, ¿no? Sobre mi caso, yo le cuento que trabajo en el área rural y no tengo buena señal. Es por eso que cada rato me bota, al ingresar me cuesta ingresar y en media clase me saca de la clase y nuevamente me conecto. Por eso obviamente, mi compromiso es mirar, veo, repaso los videos.
Ya espero su comprensión también. No sé si le he informado al licenciado Aliaga, yo le he puesto en conocimiento para evitar no ser perjudicado. De todas maneras, yo a veces la clase hay partes que no escucho bien porque me corta. Y ahora con el tema de las capturas, seguramente, no sé, el día lunes, por ejemplo, igual se me ha cortado varias veces y no sé cómo estoy en el tema de las... De acuerdo, muchas gracias por el dato, Ángel. Si ustedes han visto, la asistencia y la participación en clase no tiene una ponderación, no tiene un puntaje. Simplemente es una exigencia de que hace Fundación IDEA para que el docente informe qué personas han estado participando en clases. La metodología que he adoptado para este módulo es los 10 puntos de participación en clase, como lo que habíamos hablado antes, y he mejorado la ponderación para los foros. ¿Qué es lo que sucedía en algún momento? El trabajo final tenía una ponderación en un principio que era una determinación no mía, pero en un principio tenía una ponderación de 70 puntos. Entonces nadie participaba ni en el foro 1 ni en el foro 2. Hacían o la tarea 1 o la tarea 2 y directamente se concentraba en el examen final. Entonces, examen final más una de las tareas ya consideraban que habían aprobado la materia. Y es muy sintomático cuando uno empieza a revisar y se da cuenta pues de que los alumnos se han olvidado del foro 1, se han olvidado del foro 2 y, como les digo, solamente se concentran en los trabajos. O hacen la prueba de mandar el acuerdo, como les he contado en la segunda de nuestras clases, donde les decía que ha habido un alumno que le hacía una pregunta respecto a cuál es el acuerdo en el cual Bolivia tiene contingentes, creo que era la pregunta en su momento. Y me mandan el acuerdo Bolivia con México y yo digo, sí, yo puedo ver el acuerdo Bolivia con México, sé dónde encontrarlo, sé dónde descargarlo, pero ese no es un trabajo a nivel de diplomado y tampoco es un trabajo a nivel de pregrado. Entonces, yo lo he tomado pues no como algo bueno, ¿no? Que agarre prácticamente tienes que encontrar la información, si está ahí, pues suerte, qué bueno, éxito, ¿no? Básicamente. Entonces, este tipo de aspectos son aspectos que he tratado de mejorar para que en este módulo no tengamos ese tipo de dificultades, ¿no? Para que más bien los alumnos puedan trabajar en su foro 1, foro 2 y puedan sentir de que efectivamente está siendo reconocido ese esfuerzo. Antes eran 3 preguntas por cada uno de los foros, que me parecía demasiado, entonces reducido a 2. Y lo que les he puesto ahí en los trabajos es que por favor no copien el acuerdo de manera completa, sino que más bien lo que se pide a un nivel de diplomado, ¿no? Análisis, diagnóstico, y no algo que hayan encontrado por ahí, lo hayan copiado y lo hayan pegado, ¿no? No solo el acuerdo, sino el texto que hayan encontrado en algún documento googleando, disculpen el término, y que lo hayan pegado. Entonces, pues yo espero mucho de las personas en este módulo y la flexibilidad no va a ser igual como el anterior, ¿no? Sino que más bien voy a leer de manera más rigurosa los trabajos que presento. De acuerdo, gracias Ángel por este espacio que me has permitido utilizar para hacer una reflexión y no te preocupes por el tema de la asistencia, como decía, simplemente para un control. Entonces, sigamos por favor. Fíjense que en el campo 8 tenemos lo que es información adicional, que sería, si ustedes se fijan nuevamente nuestro certificado de origen, sería esta parte la que estamos viendo ahora. Entonces, en este campo 8, ¿sí? Licenciado, Lo que tenemos, sí, Yadira, por favor. consultarle, acá en el campo 8, cuando hay algunas certificadoras, he visto que parece que colocan su fecha con como tipo sello o algo así, y cuando no se nota bien, por ejemplo, 08 a 18, ¿cómo se debería tomar? Porque en realidad esta información la coloca la certificadora de origen. Correcto. Lo que hay que verificar es, que lo vamos a ver un poco más adelante también,
Vamos a verificar si es la misma fecha o es una fecha coincidente con la fecha en la que ha sido emitida la factura comercial. El certificado de origen no podría tener una fecha anterior a lo que es la factura comercial. Entonces, la factura comercial debería tener más bien o la misma fecha o una fecha posterior a la del certificado de origen. Como digo, con mucho criterio, el funcionario de aduana debería verificar esta información. Si tiene dudas, existe el procedimiento que permite hacer la consulta hacia el país que ha emitido el certificado de origen. Para salir de esa duda que tú mencionas, si fuera un 08 o fuera un 18, entonces se tiene que hacer la consulta correspondiente. Insisto en ese aspecto. Son errores de forma que no influyen en la validez o en el contenido del certificado de origen. Tiene que generar duda cuando la partida arancelaria es incorrecta, cuando el peso de la mercancía es totalmente diferente o la descripción de la mercancía corresponde a cualquier otra partida. Entonces, bajo esas condiciones sí podría generar duda. Pero con un tema de la fecha, se tiene que esperar que la persona que esté revisando reconozca que es un error simplemente de forma o es un error que se puede consultar y subsanar en el día, porque se puede hacer a través del Departamento de Asuntos Internacionales que tiene la aduana y se puede realizar ese tipo de consulta o procedimiento. Se los digo porque yo he trabajado en esa unidad y hemos hecho ese tipo de trabajo de verificación y de consulta y ha sido algo ágil y dinámico. Entonces, así tiene que ser el procedimiento como se tiene que trabajar. Obviamente, cuando uno acude y el funcionario de aduana, pues, entre comillas, tiene la potestad de tomar la determinación, pues el que importa o el que está realizando el trámite también tiene el derecho de exigir que se cumpla lo que establece la norma, ¿no? Vamos a ver un poco más adelante estos temas de manera particular, donde dice la normativa que exactamente cuando existe este tipo de dudas, las consultas se pueden realizar a través de correo electrónico. Se ha trabajado con aduanas, se ha trabajado con la Comunidad Andina y se ha trabajado con el Mercosur para que este tipo de consultas sean lo más ágiles posibles. Entonces, les voy a dar un poco esa información que se las voy a mostrar un poco más adelante. ¿De acuerdo? Tenemos entonces la última parte donde nos dice que es una certificación de las mercancías que la realiza el organismo competente. Entonces acá certifica que la mercancía ha sido obviamente reconocida o emitida como originaria y para eso va la firma autógrafa del funcionario autorizado. Hasta esta parte lo que hemos visto es todo lo que vendría a ser el capítulo 2 del Convenio de Kioto, que está vinculado con la prueba documental de origen. Y el capítulo 3, donde ya participa la aduana, vendría a ser el control de las pruebas documentales de origen. Entonces, en esta etapa tenemos otra vez algunas de las definiciones o algunos de los conceptos, donde tenemos otra vez el certificado de origen, que ya hemos visto su definición y por lo tanto no nos vamos a detener mucho en eso. La declaración de origen certificada y la declaración de origen, también hemos visto estas definiciones. El Convenio de Kioto te los vuelve a poner con la finalidad de que no te olvides que estos son los instrumentos con los cuales se trabaja. Entonces, la administración aduanera de una parte contratante, es decir, de uno de los países miembros, puede solicitar a la otra parte, en cuyo territorio se hubiera realizado una prueba documental de origen, solamente el control del documento cuando existan las siguientes dudas. Primero, cuando haya motivos razonables para dudar de la autenticidad del documento. En algunos casos, si ustedes han visto un certificado de origen, inclusive viene con marcas de agua o viene con algunos, como los billetes que tenemos nosotros, que si le pasas una luz azul o una luz ultravioleta, puedes identificar que efectivamente en esos certificados de origen resalta, al igual que en los billetes. Entonces, cuando sucede el hecho de que el papel en el cual ha sido impreso un certificado de origen, pues te hace dudar sobre su autenticidad, porque parece que inclusive parte de la información ha sido modificada. He visto varios casos en los que se han dado algunos artistas que lo han hecho con Photoshop o lo han hecho con diferentes instrumentos en los cuales han modificado el certificado de origen sobre uno que ya tenían, le han cambiado toda la parte del cuerpo del certificado de origen. Y lo que no se han dado cuenta es que estas medidas de seguridad o de control
pues permitían realizar las consultas correspondientes. Entonces, la primera de las consultas te dice que si hay motivos razonables para dudar de la autenticidad del documento, tienes que mandar la consulta. En el marco del Mercosur, otro de los ejemplos, todo el certificado de origen, todo lo que corresponde al certificado de origen venía en portugués, menos algunas partes que quien había fraguado el documento no sabía que también se tenían que escribir en portugués. Entonces, imagínense un documento que debería estar 100% en portugués, pues estaba en portuñol, diríamos así, porque tenía esa mezcla de los dos idiomas. Y cuando se hizo la consulta a la entidad que había emitido, pues dijeron no es un certificado de origen, obviamente, y mandaron con el mismo número cuál era el original y cuál era el que correspondía, pues y se inició ya un procedimiento en contra del importador, ¿no? El inciso B nos dice que si tengo dudas razonables acerca de la exactitud de la información en él suministradas. La exactitud de la información está vinculada, obviamente, no todo con lo que está relacionado con errores de forma, que son los errores que nos ha mencionado Yadira, sino más bien con errores de fondo, que está vinculado con el contenido. Entonces, cuando dudo sobre la exactitud de la información, ahí también puedo hacer la consulta con el país que ha emitido el certificado de origen. Y finalmente nos dice de forma aleatoria, porque se entiende que de manera aleatoria también podría realizar las consultas que correspondan. En un proceso de fiscalización, se entiende que las autoridades aduaneras pueden remitir al otro país y pueden indicar que están realizando el control cumpliendo con este tipo de procedimientos, es decir, de forma aleatoria. Pero se tiene que indicar. Nos dice que estas solicitudes de control que se realizan deberán, como dice el inciso A, especificar las razones en las cuales se basa la administración aduanera para dudar de la autenticidad del documento presentado o de la exactitud de la información suministrada. O si fuera necesario, tiene que indicar que es de forma aleatoria. Me acuerdo que en algún momento la aduana quería mandar 50 certificados de origen y decían que era de forma aleatoria el control que estaban realizando. Entonces no puedes mandar ese volumen de control si es de forma aleatoria, porque simplemente quieres que te salte algún error que posiblemente el funcionario de la unidad de fiscalización no ha verificado. Entonces, bajo esas condiciones o bajo esas circunstancias, pues no se puede mandar, porque la entidad que ha emitido el certificado de origen no tiene el tiempo suficiente para responderte esos 50 certificados de origen. Entonces, solo se puede mandar cuando tienes duda. Y obviamente si vas a mandar de forma aleatoria, pues tendrás que mandar 2 o 3, no 50 certificados de origen. El inciso B te dice precisar cuando sea necesario las reglas de origen aplicables a las mercancías en el país de importación, así como cualquier otra información adicional. Ahí ya estamos viendo un poco las condiciones por las cuales la mercancía califica o no califica como originaria. Entonces, bajo esos casos, lo que se tiene que especificar es, en el marco de las reglas, ¿se acuerdan el capítulo 1 que hemos visto? ¿Cuál es el incumplimiento o cuál es la consideración que se tiene en el país para que esa mercancía no pueda calificar como originaria? Les hablaba de que en algunos acuerdos no se considera todo el universo arancelario, solamente alguna de las partidas. Entonces, pónganse a pensar, hay alguna partida arancelaria 2010-0099, donde entra todo lo que son las demás, y uno espera que ahí en esa bolsa pueda calificar una mercancía que, verificado por la aduana de destino, te dice no puede entrar en esa bolsa, y obviamente esa mercancía no tendría una preferencia arancelaria. Entonces, bajo esas circunstancias, nacen las consultas entre ambas partes, porque también puede existir la diferencia en cuanto a la clasificación arancelaria, que es algo que sucede también en la práctica. ¿Qué podría dudar de que una mercancía que está calificada o clasificada dentro de una partida arancelaria, pues en realidad podría estar clasificada en otra? Entonces, esas dudas son las que se intercambian entre las autoridades aduaneras. Y el inciso C nos dice que debería ser acompañada de la prueba documental de origen a controlar o de una fotocopia de ella, y cuando sea necesario de cualquier otro documento, tales como facturas, correspondencia, etcétera, que pudieran facilitar el control. Entonces, cuando se generan las dudas y se va a iniciar un proceso en el ámbito bilateral, ese proceso tiene que presentarse todas las pruebas que sean necesarias. Pero para los errores de forma, como les decía, es solamente un correo electrónico. Se manda un correo electrónico,
la autoridad del otro país responde inmediatamente o hace las consultas con la autoridad que haya emitido el certificado de origen, que básicamente no debería durar más de 24 horas, la respuesta llega prácticamente de inmediato. Ahora, si la respuesta es negativa y no va en favor del importador, pues ahí ya se tiene que iniciar el procedimiento, hacer las consultas que correspondan y toda la verificación que se considere necesaria. Hasta acá, lo que hemos visto es el convenio de Kioto. Pero si se acuerdan, el convenio de Kioto nace en el seno de la Organización Mundial de Aduanas y también hemos visto cuál es la perspectiva que tiene sobre la normativa de origen la Organización Mundial del Comercio. Ahora, para poder entender claramente cómo se aplica en nuestro país, tenemos que manejar los principios, que son básicamente los mismos del Convenio de Kioto, como los vamos a poder ver en esta clase y la siguiente, y vamos a poder conocer un poco cómo se maneja en nuestro país. Salvo que tengan en este momento alguna duda, algún comentario o alguna consulta que quieran hacer, por favor. No por ahora, Alicia. ¿No puedes, Araceli? No, que no tengo preguntas por ahora. Ajá, perfecto. Ya había escuchado, no puedo ahora, ya he dicho, suspenderemos la clase. Perfecto, si no hay dudas, si no hay consultas, entonces empecemos a hablar un poquito de lo que es la normativa de origen que se aplica en el caso de Bolivia, ¿no? Esta parte introductoria la voy a pasar porque ya hemos hablado un poco. Y este primer concepto de qué es el origen, obviamente es algo que hemos visto y está relacionado con la nacionalidad económica de lo que vendría a ser una mercancía. Pero permítanme empezar con algo que posiblemente llame nuestra atención. Y es un pequeño ejemplo que, si ustedes se acuerdan de que ya hemos visto en el Convenio de Kioto, nos permite entender un poco cómo una pijama de algodón podría ser confeccionada y fabricada. Nos dice que es una pijama de algodón que se lo está ya comercializando y en el proceso de fabricación de esta mercancía participan varios países, pero uno solo de ellos debería ser considerado como el país de origen de esta mercancía. Fíjense, tenemos el algodón que ha sido cultivado en Malawi, tenemos la tela que ha sido tejida en Sudáfrica, el tinte que se ha utilizado también que ha sido en Sudáfrica, el estampado de Sudáfrica, el hilado de Pakistán, los botones de la India, el corte de Sudáfrica, la confección de Malawi y la licencia de Estados Unidos. Cuando se habla de la licencia de Estados Unidos es porque si ustedes se fijan en el niño, lleva una pijama con un logo de Mickey Mouse y se entiende que Estados Unidos es la que da la licencia para que se pueda utilizar una prenda de vestir de Disney. Entonces, con esta primera información, ustedes me ayudarían a interpretar, por favor, cuál creen que es el país en el cual se ha emitido en el cual se ha fabricado esta pijama. Escucho ideas, comentarios. Malawi, dice. La confección es en Malawi, nos dice. Pero la tela es de Sí, el Sudáfrica. algodón. Ay, el algodón es... ¿Se Pero fijan que en la normativa de origen dice que debería tomarse en cuenta el país de transformación. de acuerdo? Donde se le ha dado el carácter esencial a la mercancía, Ajá. ¿no es cierto? ¿Cuál sería entonces el carácter esencial? Tal vez Estados Unidos porque le da la licencia. No, Pero se ha digo que el país confeccionado, que lo ha fabricado. se ha y- confeccionado en Malawi. De acuerdo, pero no se olviden que la confección, vamos analizando poco a poco. Primero, el algodón ha sido cultivado en Malawi. Con el algodón
lo que he hecho ha sido hilar ese algodón en Pakistán. Entonces, el hilado ya le ha dado un nuevo carácter esencial al algodón, ¿verdad? Con ese hilado de Pakistán, lo que he hecho ha sido llevarlo a Sudáfrica y con ese hilado he confeccionado la tela. Esa tela ya tiene un nuevo carácter esencial. En Sudáfrica le he puesto el tinte, le he puesto el estampado de Mickey Mouse, que he obtenido la licencia, obviamente, de Estados Unidos para poder realizar este estampado. He realizado los cortes en Sudáfrica. Ya está bien cortadito, ya está preparadito, ya está todo listo para que se pueda convertir en una pijama. Y esos cortes, con el estampado, lo he llevado a Malawi. A Malawi también he llevado botones de la India y he confeccionado en Malawi. Entonces, ¿dónde se ha realizado el trabajo principal para la fabricación de esta mercancía? Licenciado, sería en Sudáfrica porque ahí es donde se realizó los cortes. Gracias, Benjamín. Tenemos a alguien que dice algo en el chat. Ángel dice Sudáfrica. ¿Alguien más? Mil disculpas con Benedicto, no había leído su comentario sobre el tequila, que sí es correcto. Gracias, Benedicto, por el comentario del AC66 y el tequila. Es correcto. Moisés dice Malawi. Ya les he hecho dudar un poco cuando hemos hablado un poco de lo que es el procedimiento, ¿no es cierto? De la tela, el corte y después llevar todo eso a Malawi. Damaris dice la transformación, pero fíjense. Sí, por favor, adelante, Edwin. Yo digo que sería sudafricano, el licenciado. Perfecto, muchas gracias. Bajo el criterio de lo que nos está diciendo Damaris, vamos a partir por ahí, nos dice que se ha dado una transformación. ¿Se ha transformado? Gracias, Ángel. Ángel nos dice que el estampado le da el carácter, en vez de especial, es el carácter esencial de la mercancía. Y nos dice él que han sido realizados en Sudáfrica. Araceli nos dice que es Malawi. Sigue insistiendo desde el principio, Araceli, con Malawi. ¿Alguien más que dicen? Sudáfrica, Benedicto, muchas gracias. Aquí me falta comentario de Carla. Buenas noches, Lice. En Sudáfrica, porque en Sudáfrica fue donde se realizaron los cortes, el tinte. En cambio, en Malawi solamente se unieron las piezas. Es el mismo ejemplo que nos dio la otra vez con los muebles melamínicos que llegan de Brasil aquí a Bolivia y aquí solamente se los une, pero tiene el certificado de origen de Brasil. Muchas gracias. Araceli nos dice que muchos países han participado, pero el producto es pijama de algodón y el país que lo convierte en pijama de algodón es Malawi. Entonces, la pijama de algodón se le está dando su carácter esencial en Malawi. Así se interpretaría. Lo que nos decía Carla, cuando llega del Brasil, ya llega como mesa de planchar. O sea, ya llega con esas condiciones y con esa característica. Solamente que viene en partes. Mientras que a Malawi se está llevando la tela ya realizada el corte, pero está exportándose como tela. Entonces está llegando a Malawi como tela. Por más que haya llegado con todos los cortes. No se olviden que los botones también se están trayendo de la India. No está llegando como pijama de algodón, ¿no es cierto? A Malawi. Si estaría llegando
disculpen el término, desarmada o descosida, como pijama de algodón, que es lo que estarías exportando, acompañada con sus botones, inclusive, por más que no estén cosidos, llegaría obviamente como una pijama a Malawi. Pero como está llegando como tela, no se olviden otra vez con ese concepto del criterio de transformación sustancial, e insisto con ese término de transformación sustancial, que le da su nuevo carácter esencial a la mercancía. Es decir, ¿se acuerdan que hablábamos que tengo una mercancía que se clasifica en una partida arancelaria? Y cuando le voy a dar un nuevo carácter esencial a esa mercancía, después de su proceso de transformación, elaboración o producción, que se le confiere un nuevo carácter esencial y por lo tanto ese nuevo carácter esencial se define o se determina por una nueva clasificación en una partida arancelaria diferente. Entonces, claramente, con este nuestro pequeño ejemplito, fíjense, tengo las telas de algodón que han sido cortadas en Sudáfrica, pero que al llevarlas de Sudáfrica a Malawi, le estoy dando un nuevo carácter esencial a esa mercancía, porque está saliendo como corte o está saliendo como tela, pero después la mercancía final se entiende que es la pijama de algodón y la he confeccionado en Malawi. Entonces, de la tela clasifico esa mercancía en una nueva partida arancelaria totalmente diferente, y esa nueva partida arancelaria sería la de la pijama de algodón, y esa le va a dar su nuevo carácter esencial a la mercancía, porque la estoy clasificando en una partida arancelaria diferente. ¿De acuerdo? Entonces, mi pijama de algodón, partida arancelaria diferente. Por lo tanto, quienes han dicho que la confección que se realiza en Malawi es la que le da el nuevo carácter esencial a la mercancía, están en lo correcto, porque ahí tenemos la nueva mercancía que se está generando. Por lo tanto, voy a leer los comentarios que han puesto y diría que Moisés está de acuerdo, Damaris, Araceli, Karen y Yadira, que indica que ganaron los de Malawi. De acuerdo. Entonces, ahí tenemos Malawi, que efectivamente fue el país donde se confeccionó esta pijama de algodón y por lo tanto se le da el nuevo carácter esencial a esa mercancía. Pero eso ustedes pueden llegar a inferir porque ya conocen algunos conceptos y lo único que vamos a hacer en la siguiente clase va a ser reforzar los conceptos, pero ya desde la perspectiva de un acuerdo firmado por Bolivia. Permítanme terminar esta clase simplemente enunciando la información que ustedes deberían conocer de estos temas o de estos aspectos vinculados con normas de origen. Fíjense los diferentes instrumentos que aplica el país. La resolución 252 de la LADI está ahí. La decisión 416 y la 417 de la Comunidad Andina. El anexo 9 del régimen de origen del Acuerdo Bolivia-Mercosur. Los capítulos 5 y 6 del AC 66, que es del Acuerdo Bolivia con México. El anexo 1 del AC 47, que es el Acuerdo Bolivia con Cuba. Y obviamente los instrumentos que manejamos, que son la Ley General de Aduanas y obviamente su reglamento. Entonces, con estos instrumentos, lo que voy a tratar de hacer es la próxima clase irles explicando cómo funciona un acuerdo de Bolivia en el cual se aplican las normas de origen. ¿Está bien? Entonces, por ahora, simplemente agradecerles por la paciencia, la participación y, obviamente, lo más importante, la atención. Cuídense mucho y nos vemos en nuestra última clase del día viernes. Muchas gracias, licenciado. Gracias, Licen. Gracias, Lisa.